Combatientes satoshimaniacos de la descentralización cripto, esto podría cambiar la forma en que el mundo mueve su dinero cripto, y casi nadie se está dando cuenta. FCA aprueba una plataforma de liquidación de criptomonedas mientras Reino Unido enfrenta presión por sus normas. Mientras tanto, un viejo conocido de XRP apunta al Senado de Estados Unidos en 2026. Y esto es solo el inicio. La FCA, la autoridad financiera del Reino Unido, ha dado luz verde a una plataforma de liquidación de criptomonedas. Visualiza un tablero de ajedrez. Mientras las reglas cambian lentamente, algunos jugadores mueven peones digitales que podrían decidir la partida completa. Por ende, abre la puerta a transacciones más rápidas y seguras, pero también coloca a la FCA bajo escrutinio de quienes creen que aún no hay suficiente regulación. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Cada transacción ahora podría completarse en segundos en lugar de días, y eso cambia todo el ecosistema financiero. Imagina una tormenta sobre un océano de dinero. Los barcos que navegan más rápido sobreviven. ¿Será este el inicio de un sistema global de liquidación cripto que domine Europa? El abogado de XRP busca un escaño en el Senado de Estados Unidos en 2026. Esto no es solo política, es estrategia pura. Alguien que conoce el sistema financiero y la blockchain ahora quiere mover piezas legislativas. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Su experiencia en criptomonedas podría permitirle proponer leyes que faciliten la adopción de activos digitales sin caer en prohibiciones absurdas. Así que, mientras la política tradicional sigue su curso, él mueve sus piezas en un tablero más grande, donde las reglas aún no están claras. Podría redefinir cómo las criptomonedas se integran en la legislación federal. VCI Global y Tether. VCI Global presentó un plan de tesorería respaldando OBIT, la división de pagos de Tether. Déjame explicarlo de manera simple. Tether no es solo una moneda estable, actúa como un banco central digital, moviendo liquidez y estabilizando mercados sin que muchos lo noten. Piensa en un castillo medieval. Tether es la fortaleza silenciosa que protege la ciudad, mientras Bitcoin y Ethereum luchan en la plaza. Cada movimiento de liquidez que hace puede cambiar el rumbo del mercado. Ethereum y base de activos tokenizados. Ethereum supera los 200 miles de dólares millones en activos tokenizados. Yo llamo a esta táctica metamorfosis. Cada token representa confianza y valor en la infraestructura digital del futuro. Mientras muchos miran solo el precio de ETH, estos activos tokenizados funcionan como bases logísticas invisibles que sostienen todo el ecosistema. Cada vez que alguien compra o bloquea un token, es como reforzar un bastión en medio de la tormenta del mercado. Senado de Estados Unidos y financiamiento del gobierno. El Senado aprobó un proyecto de ley para reabrir el gobierno de Estados Unidos, y ahora espera la votación de la Cámara. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto: la política fiscal influye directamente en la adopción institucional y en la percepción de riesgo del cripto. Expansión. Cada retraso legislativo puede afectar los fondos que los grandes jugadores mueven hacia BTC y ETH. Es como si cada semana que pasa sin decisión fuera un viento que sacude los barcos en un puerto. Algunos se hunden, otros se fortalecen. ¿Podría esta votación desencadenar un nuevo rally de Bitcoin si la confianza regresa? Hackeo de Bitcoin y China. China alarma sobre un supuesto papel de Estados Unidos en uno de los mayores hackeos de Bitcoin. Esto es adictivo. Mientras los gobiernos se culpan, los mercados giran como un mar tempestuoso, mostrando que la tecnología es más fuerte que la geopolítica. Para los inversores, la pregunta ya no es si habrá hackeos, sino cómo reaccionará el mercado ante la incertidumbre. Cada alerta geopolítica puede ser una tormenta que mueve la marea del precio de BTC. Tokens de depósito y bancos.
JP Morgan y DBS exploran tokens de depósito como alternativa a las monedas estables. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Estos tokens son como puentes invisibles entre la banca tradicional y el mundo cripto. En lugar de competir con monedas estables, los bancos podrían usarlas para agilizar pagos entre instituciones, reduciendo costos y aumentando eficiencia. Imagina un juego de ajedrez donde los peones son invisibles pero controlan toda la estrategia. ¿Se avecina una era donde bancos centrales y criptos cooperen directamente? Transac y expansión en Estados Unidos. Transac obtiene 6 nuevas licencias estatales. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la adopción masiva. El acceso a cripto se vuelve más fluido y mainstream, acercando la adopción a millones de nuevos usuarios. Cada licencia es como abrir una nueva puerta en un muro gigantesco. Permite que más personas entren al ecosistema cripto sin fricciones. Tether, banco central disfrazado de moneda estable. Tether funciona como un banco central, controlando liquidez masiva sin que muchos lo perciban. En el campo de batalla del mercado, Bitcoin se mantiene como el coloso que marca el ritmo de la partida. Su cotización actual de $103.339 indica que los jugadores institucionales siguen moviendo capital pesado, generando ondas que impactan a todo el ecosistema. Cada movimiento de BTC genera atención hacia las altcoins emergentes, que buscan abrirse camino en este tablero complejo. Ethereum, ETH, con $3.463, se posiciona como el jinete que explora territorio enemigo. Su narrativa de petróleo digital se fortalece, atrayendo flujos que antes estaban reservados solo para Bitcoin. Esto sugiere que los inversores están comenzando a diversificar estratégicamente sus fuerzas, evaluando rendimiento y potencial más allá del rey del mercado. Solana, Sol, cotizando $158.17, actúa como el explorador ágil que busca huecos en la defensa rival. La estructura técnica apunta a un posible breakout hacia los $300, lo que podría iniciar un efecto dominó, impulsando altcoins menos vigiladas y cambiando la dinámica del tablero de manera silenciosa pero potente. Cardano, ADA, en $5.666, se comporta como un peón cauteloso, aparentemente retrasado, pero con un camino de promoción claro gracias a su infraestructura de staking y crecimiento del ecosistema. Si se dan las condiciones correctas, este peón podría transformarse en una pieza ofensiva clave, capaz de participar en movimientos estratégicos de alto impacto. XRP, cerca de $2.42, representa una maniobra lateral en terreno regulatorio, un flanco legal que podría abrir oportunidades inesperadas. Hoy hemos visto que el mundo cripto sigue moviéndose rápido y con fuerza, y no es casualidad. La aprobación de la plataforma de liquidación en Reino Unido, los movimientos de XRP hacia la política estadounidense, los planes de tesorería de VC y Tether, junto con la base de activos tokenizados de Ethereum, muestran que el ecosistema no deja de evolucionar, y que las piezas se están moviendo en todos los frentes: regulación, adopción institucional y expansión tecnológica. Cada noticia no es solo un titular, es una señal de hacia dónde se dirige el mercado. Bitcoin mantiene su dominio, Ethereum se consolida como infraestructura de valor, y las altcoins emergentes buscan su momento de destacar. Mientras los gobiernos y bancos exploran nuevas estrategias, los jugadores del mercado deben estar atentos, porque cada movimiento estratégico puede abrir oportunidades inesperadas. La lección hoy es clara: no se trata solo de seguir los precios, sino de entender las fuerzas que los mueven. La adopción, la regulación, los flujos institucionales y la innovación tecnológica son las verdaderas piezas que marcan el tablero. Así que, mientras el mundo sigue observando, nosotros como comunidad cripto debemos analizar, anticipar y actuar con inteligencia. Porque en Satoshi Manía Cripto, cada noticia es una pista, cada movimiento es estratégico y cada decisión cuenta para escribir la historia de este mercado en tiempo real. Y permitir movimientos tácticos que sorprendan al mercado.
Su posición indica que los activos con respaldo legal sólido pueden ganar ventaja incluso en momentos de incertidumbre. El tablero de las criptomonedas muestra un juego dinámico donde cada pieza tiene su papel, BTC como torre dominante, ETH explorando nuevas rutas, Sol buscando aperturas, ADA acumulando fuerza silenciosa y XRP maniobrando estratégicamente. El panorama actual invita a observar con cuidado, detectar señales de avance y preparar movimientos calculados en un entorno donde la volatilidad es la constante y la estrategia marca la diferencia. Esto es adictivo. Si observas, Tether no solo respalda mercados, también dirige flujos de capital invisibles, un titán silencioso del sistema financiero cripto. Cada movimiento de Tether puede generar olas en BTC, ETH y otras stablecoins. Es como un general estratégico moviendo tropas detrás del telón de batalla. Amigos, lo que vimos hoy no es solo noticias, es batalla por control y libertad financiera, donde Bitcoin, Ethereum, Tether y tokens institucionales son las piezas de un tablero global. Cada decisión política, cada regulación, cada innovación tecnológica impacta nuestro mundo cripto. Únete a esta comunidad, suscríbete, activa la campana para no perderte la próxima entrega y comparte tus ideas y mantente alerta, porque en Satoshi Manía Cripto, cada movimiento cuenta. Nos vemos en la criptoesfera, XD.